Hola, bienvenidos a una entrevista del canal de Didaxia, un canal para profesionales de la educación superior y de posgrado, donde se tratan temas educativos diversos, buscando la inclusión educativa. El día de hoy me acompaña el maestro Gustavo Rojas Vela, de la hermana República del Perú, experto y protagonista educativo en su país, un gran amigo y excelente ser humano. Gustavo, te agradezco que hayas aceptado esta entrevista para estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Flavio. Para mí también es una gran satisfacción volver a vernos y más aún volver a tratar temas que no son comunes, como los temas relacionados con la educación. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad que para mí es un honor verte y además me llena de sentimientos positivos el verte y estar con nosotros tú aquí el día de hoy. Oye, Gustavo, ¿cómo te presentarías hacia nuestros colegas que van a ver este video y de diferentes partes de nuestra Latinoamérica? ¿Qué dirías de Gustavo Rojas Vela? ¿Quién es Gustavo Rojas Vela para ti? Pregunta un poco difícil de contestar. Bueno, Gustavo Rojas Vela, como lo decía José Martín, yo soy un hombre sencillo de donde nace la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Gustavo Rojas Vela es maestro de escuela, ya en situación de retiro. Acá, cuando nos retiramos del trabajo sin cumplir los 30 años de servicios o ahora sin cumplir los 65 años de edad, recibimos la denominación de cesantes y los que cumplen, jubilados. En ese caso, soy un profesor cesante. Mi actividad docente ha sido compartida entre actividad en el aula, tanto en primaria, en secundaria y también en alguna ocasión en la Universidad Peruana. Pero mi actividad central, la actividad que más me ha ocupado el tiempo y también la atención, el pensamiento, la dedicación, ha sido la actividad de liderazgo. He asumido liderazgo desde cuando fui estudiante y cuando ya me desempeñé como profesor en el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, el SUTEP, participé desde su fundación, asumiendo responsabilidades y cargos desde el nivel distrital, provincial, regional y nacional. Dentro de estas funciones, he sido destacado a de rama magisterial en el año 87, una organización que estuvo totalmente quebrada y logramos reflotarla. En esa ocasión, como parte del reflotamiento, publicamos la revista Palabra de Maestro, una revista que ha servido como un elemento orientador para los profesores. Cuando ya salí de derrama, porque en esta organización solamente pueden estar los profesores en actividad, bueno, yo ya pasé al retiro y 5 años después fundamos EDUCAP, una asociación educativa que tiene presencia y vigencia en el país y también en algunos países vecinos de Latinoamérica. Y gracias a EDUCAP es que tuve la oportunidad de compartir con Flavio actividades acá en el Perú, en Cajamarca, en Lambayeque, en Lima y bueno. Entonces, en EDUCAP organizamos seminarios internacionales y también hemos publicado en forma ininterrumpida 39 ediciones de la revista Docencia. Docencia ha sido una revista que, mientras que ha sido elaborada pensando en los maestros de educación básica, sin embargo, sus lectores han sido principalmente profesores universitarios.
También en docencia hemos tenido la oportunidad de publicar artículos tuyos y de otros compañeros latinoamericanos. Bueno, ese es Gustavo Rojas en líneas muy generales. Bueno, y te faltó lo de la Escuela Pedagógica Latinoamericana, EPLA, ¿verdad? Y todo lo que has promovido en congresos, eventos diferentes para los docentes de diferentes partes de Perú. Que justamente la Escuela Pedagógica Latinoamericana es una creación que desarrollamos en EDUCAP. Y a través de la Escuela Pedagógica Latinoamericana desarrollamos los seminarios internacionales. Pero también hemos creado el Fondo Editorial EDUCAP. Y a través del Fondo Editorial publicamos también muchos libros de autores peruanos, latinoamericanos y de otros continentes. Entre ellos, el libro tuyo de técnicas de estudio, que ha sido muy bien acogido por los maestros del país. Además, hemos registrado en Indecopi, el organismo que registra las patentes acá en el Perú es Indecopi. Hemos registrado en Indecopi la Universidad Libre del Adulto Mayor, una iniciativa que no hemos logrado desarrollar. Esperamos que en algún otro momento podamos reiniciar estas actividades. Oye, está muy bien esa idea, ¿eh? Y cuenta conmigo porque tengo algún material de gerontología que todavía no estreno y que es una propuesta personal, obviamente después de revisar a diferentes autores, creo la mía, y me gustaría hacértelo llegar en algún momento para ver qué pueda servir a esta universidad que me estás mencionando. Que se me hace muy el problema, esta Universidad Libre del Adulto Mayor es una iniciativa que surge tras constatar que los profesores peruanos fundamentalmente se dedican a los reclamos, a los pliegos de reclamos de los que están en actividad y bueno, y de paso también con los jubilados. Pero los jubilados cada vez van avanzando en edad y van perdiendo algunas facultades físicas. Y hay ahí dos temas que es importante destacar. De una parte, nadie asimila la rica experiencia, tanto en el trabajo educativo como experiencias de vida de los profesores jubilados. Aquí en el Perú, como en México, tenemos una diversidad social, una diversidad geográfica, una diversidad cultural, una diversidad histórica, y los profesores jubilados tienen de eso mucho conocimiento. Sin embargo, no existe una organización que pueda sistematizar esas experiencias. En ese sentido, creemos que es importante y es urgente tener en cuenta el legado que nos dejan los profesores jubilados. Y de otra parte, los profesores jubilados no tienen la seguridad social, aunque en el papel lo tienen. Mensualmente los descuentan para eso, pero en la práctica, el sistema de salud y de la seguridad social aquí en el Perú ha colapsado hace muchos años y ahora con la pandemia mucho más. Entonces, es necesario pensar también que los maestros jubilados necesitan centros geriátricos donde puedan ser atendidos adecuadamente. Bueno, sobre este tema de jubilados y de maestros y sus requerimientos vitales, hay mucho que hablar. Sí, seguramente que sí, mi estimado, y además, como dices tú, tenemos coincidencias en esas situaciones porque igual un maestro jubilado es una experiencia que se pierde para el sistema educativo de nuestros respectivos países, ¿no? Y es como volver a empezar de cero, y volver a empezar de cero, y así sucesivamente, y se pierde una riqueza tremenda, como tú bien lo has señalado. Oye, Gustavo, ¿cómo, aparte de la educación, aunque ya tengo por ahí una respuesta posible, aparte de la educación, ¿qué otras cosas realizas? ¿Qué otras cosas realizo?
¿O qué otras cosas realicé? No, Bueno, ¿qué haces aparte de estar inmerso en la educación? en el devenir de mi vida he sido despedido del trabajo 5 veces. La primera vez me encontró desprevenido. Para la segunda vez, como estábamos siempre en la lucha, para la segunda vez aprendí a ser fotógrafo. Y cuando me despidieron, puse una academia de fotografía. Y durante el tiempo que estuve despedido, formé más de 300 fotógrafos. Y de ellos, muchos han organizado su vida con esta actividad y lo han transmitido a sus hijos o familiares. Entonces, aparte de ser maestro de escuela y aparte de ser dirigente magisterial, también he sido fotógrafo en una parte de mi vida. Aparte de esto, ¿a qué me dedico ahora? A investigar siempre temas relacionados con la educación peruana y de paso, como un relax, a hacer algo de artes plásticas, a pintar cuadros, a hacer cosas que también me aficionan. Pero, bueno, la respuesta que yo esperaba que ibas a decir es de que hablaras de un museo muy particular que tuviste o tienes en tu ciudad de donde radicas. Cuando salí de Lima el año 2013, me salí corriéndome del frío invernal de los meses de julio y agosto que realmente me trituraban hasta los huesos. Entonces busqué un lugar del país donde no haga ni frío ni calor todo el año, que se tenga un clima templado durante todo el año. Y ese lugar está en la región San Martín, se llama Lamas. Así que vendí mi casa en Lima y me trasladé a la selva. Y en la casa que construí organicé un museo que lo llamamos un museo animatrónico, porque sucede que todos los museos son estáticos. Hay que ir, mirar o leer. En este caso, el museo lo hemos hecho con animación, aplicando técnicas robóticas. Hemos organizado un museo con movimiento y con sonido. Ya por motivo de la pandemia, todo eso se ha tenido que cerrar. Muy bien, pero toda una experiencia debe ser ese museo, ¿eh? Yo no pierdo las esperanzas de conocer algo de eso algún día que esté otra vez por allá. Sobre el museo, a mí me ha permitido hacer una apreciación del comportamiento de los estudiantes. Okay. En el museo observaba que los niños, hasta los 13 años, tienen una avidez tremenda por aprender, por saber. Preguntan hasta lo inimaginable. Pero a partir del 4º año de secundaria, ya todos están con el celular en la mano. Y cuando condiciono de que nadie debe usar el celular, están con la mano moviendo el celular en el bolsillo. Entonces, ya los de 4º y 5º año de secundaria, los de 4º de secundaria son medio zombies, los del 5º ya son zombies completos. Entonces, la tecnología, en vez de ser una extensión de las manos del hombre, se está convirtiendo el hombre en una extensión de los aparatos tecnológicos. Y es un tema que también tiene que ver con educación y que también debe llamar a reflexión. Sí, definitivamente. Hoy, ¿de qué edad estamos hablando de esos jóvenes de 4º y 5º año de secundaria? ¿Cómo? ¿De qué edad más o menos están esos jóvenes de 4º y 5º año? Entre 15, 16 y 17 años. Okay. Para nosotros sería un nivel de educación media superior o preuniversitario, como le llaman en otros países. Muy bien. Ya nos queda más claro en ese sentido, ¿no? Ahí hay un tema que tiene que ver ya con la estructura educativa. Okay. Aquí en el Perú, desde el año 1850, la educación
la estructura educativa es inicial, base de la primaria, primaria, base de la secundaria, secundaria era base de la educación superior, sea tecnológica o universitaria. Pero desde la década del 90, la educación secundaria ya no es base ni de uno ni de otro, porque al costadito tenemos las academias preuniversitarias. La existencia de la academia preuniversitaria significa el desconocimiento y la nulidad de los 5 años de secundaria. De ahí que ahora estamos planteando de que la educación secundaria debe cambiar de nombre, no llamarse educación secundaria, porque como el mismo nombre lo indica, los adolescentes se pasan 5 años atendiendo asuntos muy secundarios que no les capacitan, no les pone en condiciones de acceder a la universidad. El planteamiento que estamos haciendo ahora es que esta etapa de educación secundaria acá, que me parece en México lo llaman bachillerato o algo así, sí. Acá debería llamarse educación intermedia, porque debe intermediar entre la primaria y la universidad. Y con esto se desactivan las academias preuniversitarias, que básicamente son organizaciones hechas para negociar, no para formar, no para educar. Ok. Oye, Gustavo, aunque quizá también ya tengo una respuesta por ahí, pero antes de hacerte la siguiente pregunta, me gustaría mencionar que Gustavo no lo ha dicho, pero él es un poeta también, ¿no? Escribe poemas de mucha reflexión. A mí me ha compartido y lo ha puesto en el Facebook 2 o 3 poemas muy interesantes que no nada más uno aprecia el cuidado de las letras y de las palabras, sino que uno aprecia el sentido filosófico que va inmerso en cada uno de esos poemas que nos deja, nos toca ya sea el corazón, nos toca la razón, nos toca el hígado inclusive de algunas cosas que él menciona en sus escritos. La verdad, muy, muy interesante también. Gustavo, ahora sí la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que te tengan identificado las personas más cercanas a ti? Colaboradores, familiares. ¿Qué dirán de Gustavo? Gustavo es un adjetivo ahí que tú creas que ellos te identifican. Un adjetivo que te identifica a ti, que digan Gustavo es, por ejemplo, no sé si quieres te pongo un ejemplo o tú lo dices, a ver. Yo siempre me he sentido bien cuando me dicen profesor, y si me dicen maestro de escuela me siento mucho mejor. Claro. Porque yo escribo versos desde los 13 años de edad, cuando estuve en segundo o tercer año de secundaria. Y en el cuarto año de secundaria gané un concurso en el colegio donde estudié. Y desde ahí mis compañeros empezaron a llamarme poeta y no me gustó. Y hasta ahora no me gusta. Porque yo entiendo que los poetas son las personas que se dedican permanentemente a hacer poemas o a hacer poesía. Pero en mi caso no, en mi caso yo hago los poemas así, puede ser cuando demoran en atenderme en un restaurante, cojo una servilleta y ahí hago un poema. Claro. Pero no es mi actividad central. Okay. Pero mi actividad de estar en desarrollando temas con profesores fundamentalmente o con trabajadores de otros sectores, eso sí me apasiona. Y bueno, okay. Y me siento bien cuando me tratan como profesor y aspiro alguna vez a ser el adjetivo que tú me acabas de dar, de maestro, que creo que es un adjetivo sumamente grande. No, déjame decirte que desde mi punto de vista muy particular, te quedas chico, eres más que eso, eres un maestro de formadores, así que por ahí lo vamos a dejar. Fíjate que a mí me pasa algo muy similar con lo que tú acabas de decir. A pesar de que ya he escrito 27 libros, Gustavo, muy poca gente me dice escritor. Y cuando dicen escritor, yo ni siquiera volteo porque no me identifico con ese rol. O sea, también más o menos la idea, ¿no?
no es mi actividad principal, es una consecuencia de mis actividades que es la docencia, etcétera, etcétera, ¿no? Coincido contigo en ese punto bastante. Y bueno, Gustavo, ahora, ¿cómo viste con eso de la pandemia, porque hace rato mencionaste esa palabra, con eso de la pandemia, cómo viste esa transición de lo presencial a lo virtual en tu país? ¿Cómo crees que sucedió? ¿Fue pertinente? ¿Qué le faltó o qué le sobró? En principio, el Perú, pese a tener grandes fenómenos históricos, geográficos, culturales, muy trascendentes, el Perú también se caracteriza por tener gobernantes que deberían estar en una galería no propio para gente honesta. De nuestros últimos presidentes, desde el año 90 para adelante, si no están presos, están con procesos, y si no están con procesos, ya uno se suicidó. Entonces, cuando tenemos la presencia inesperada de la pandemia, encuentra el sistema de salud totalmente colapsado. No de un año ni de 2 años, de décadas, donde la corrupción campea en sumo grado. Pero la corrupción no es un fenómeno que solamente afecta a la salud, afecta a todos los niveles y las esferas del Estado. Porque, como decía acá un pensador, decía que el Estado es como el pescado, empieza a podrirse por la cabeza. Hemos tenido presidentes corruptos y de ahí ha empezado a bajar, a descender. Y bueno, ahora todo está corrompido. Estamos en vísperas de que asuma un nuevo gobierno, un nuevo gobernante que de paso es profesor de escuela. Y ahí estamos dando todo el apoyo necesario para que este gobierno ya sea un gobierno diferente, un gobierno de cambio. De modo que la pandemia sea un asunto que se trate con rigor científico, no con exigencias comerciales. Porque acá un presidente, aquí en el año 2020 hemos tenido hasta 4 presidentes. Tenemos un caso único en el mundo que tuvimos un presidente de 5 días. Y además, los presidentes tienen sueldo vitalicio. Un presidente 5 días ya tiene sueldo de presidente para toda la vida. Entonces, la pandemia ha afectado en grado máximo, en sumo grado aquí en el Perú, que según algunos investigadores es el país que ha tenido mayor índice de pandemia, considerando por el número de personas. Ya estamos en una etapa de bajada, aunque algunos dicen que viene una tercera ola más mortífera que la primera y la segunda. ¿Cómo ha respondido el Ministerio de Educación a la pandemia? En el Perú tenemos zonas rurales, fundamentalmente de sierra y de selva, donde no llega la señal de Internet. En algunos lugares no llegan ni las ondas radiales. Sin embargo, se ha hecho esto que se llama educación virtual y a algunos lugares llega, a otros lugares no llega. El Perú es un país muy diverso. Tanto en lo geográfico como en lo social. Así como hay gente de extrema riqueza, también hay grandes sectores de extrema pobreza. Y a los sectores de extrema pobreza, la llamada educación virtual simplemente no llega. Y a los sectores medios, llega a medias o llega mal. Y déjame platicarte que yo estuve el día primero, en la semana pasada, con 70 docentes rurales de tu país, de la zona de Huamanga, en una conferencia virtual. Y ya sabía yo
porque quien me contactó me dio pormenores. Y fíjate que yo decía en la reunión que la pandemia ahora dividió un poco la cuestión estudiantil entre los que tienen conexión y los que no tienen conexión, ¿no? Oaxaca, el estado específicamente de Oaxaca, tiene una orografía muy complicada, no tan con montañas tan altas como las que tienen ustedes por allá, pero sí tenemos una orografía muy complicada y lamentablemente los que están al otro lado del cerro, de la montaña, pues no les llega el internet, ¿no? Y yo cerré mi conferencia diciendo lo paradójico que es la vida en este momento en nuestro planeta, ¿no? De 5 a 20 minutos se tarda una fotografía tomada en Marte llegar a la Tierra. Tenemos tecnología para eso, pero no tenemos interés en conectar a todos los rincones del mundo. Y eso es una lástima porque hemos perdido una gran cantidad de estudiantes y lo que para cada país sería su futuro, en el sentido de que estamos, de alguna manera, aunque los profesores hacen su máximo esfuerzo por llegar a sus estudiantes, lamentablemente un amigo cubano decía que existe algo que se llama fatalismo geográfico. Los que están en esos lugares remotos son los grandes perdedores en esta pandemia en la educación, porque a lo mejor tienen muchas ganas, pero no tienen conexión. Y a veces los que se conectan con dispositivos móviles, aquí se llama tiempo aire, tener señal de internet, de telefonía, entonces ese tiempo aire cuesta dinero, cuesta mucho dinero y se han agotado los presupuestos familiares y por eso algunos estudiantes han tenido que abandonar la escuela, lamentablemente, ¿no? Pero ya estamos en eso de la pandemia, ya tenemos un año, 4 meses por ahí más o menos, o si no hasta 6 meses para otros países. ¿Qué es lo que sigue según tu visión educativa en tu país, Gustavo? Eso de la educación híbrida, ¿a qué te suena? ¿Cómo se estará preparando los profesores del Perú para esa situación? ¿Qué dice el Ministerio de Educación de tu país en ese sentido? Yo pienso, como muchos, que la educación tiene propósitos. Los grupos de poder educan para perennizarse en el poder. Eso dentro de un marco muy general. Y los sectores medios y los sectores populares educan para tener mejores oportunidades de vida, mejores oportunidades de trabajo. Pero las oportunidades de trabajo están en relación con el uso de los medios de producción. Ahora que todo se está tecnificando, cada vez hay menos requerimiento de trabajadores. Tenemos nosotros aquí en el Perú, por ejemplo, psicólogos, médicos, abogados, ingenieros que se dedican a hacer taxi. ¿Por qué? Porque las oportunidades de trabajo son cada vez más escasas. Entonces, ante eso, también tenemos que pensar, reflexionar y ver qué orientación va a tener la educación. Si va a seguir pensándose en que la educación es para buscar trabajo una vez logrado el título, o la educación va a servir para que las personas que logran especializarse en algo en la universidad o en el instituto tecnológico tengan que desarrollar sus propias iniciativas y generar su propio trabajo. Porque en el siglo XIX y en el siglo XX, un profesional con título ya tenía el trabajo asegurado. Sobre esto tenemos nosotros acá en el Perú un pensador del inicio del siglo XX, Manuel González Prado, que decía más o menos lo siguiente: hace un promedio de 100 años o más, para que un profesional egresado de la universidad
pueda desempeñarse adecuadamente en la realidad, tiene que olvidarse todo lo que aprendió en la universidad y aprender desde cero de la realidad concreta. Es decir, es la realidad social la que determina ya el qué hacer del profesional. Siendo así, desde hace más de 100 años, el título profesional solamente es una referencia de que tal persona es profesional en tal cosa, pero el qué hacer, eso lo va aprendiendo en el día a día. Sobre esto, hace más o menos 20 años escuché en una entrevista de televisión a un rector de una universidad peruana, donde decía que los estudiantes de la universidad, todo lo que aprenden en un ciclo, entra en obsolescencia para el segundo. Y todo lo que aprenden en los 10 ciclos o en los 5 años, todo entra en obsolescencia al poco tiempo. Eso lo dijo hace 20 años. Ahora, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, estamos pues en algo que debe hacer reflexionar también, porque si los conocimientos, si la tecnología va cambiando cada mes, cada 15 días, o bueno, algunos dicen que cambia de minuto a minuto, porque antes nos decían la tecnología cambia cada 3 meses, y mucho antes, cuando era niño, decían que la tecnología cambia cada 50 años. Entonces, el tema de la educación y de la formación de profesionales también tiene que ser visto de otra manera. Aquí en el Perú mucho hablamos de las TIC, la tecnología, de la informática y la comunicación. Así es, ¿no? Así es. Bien. De información. Pero hay personas que pensamos que de las TIC hay que pasar a las TAC, a la tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Porque no solamente la tecnología está constituida por instrumentos, pero los instrumentos funcionan de acuerdo a cómo lo maneja el instrumentador. Por lo tanto, el instrumentador no solamente debe tener TICs, sino también debe tener TAC. Excelente. Oye, Gustavo, pues ya vamos a ir cerrando la parte de la entrevista y me gustaría hacerte nada más 3 preguntitas muy sencillas. La primera sería, ¿cuál ha sido tu mayor logro en la educación, en cualquiera de tus roles que has tenido? ¿Cuál podría ser si alguien estuviera junto a ti y te dijera, oye, Gustavo, ¿cuál es esto? ¿Qué le contestarías? A ver, vamos a separar en 2 partes. Okay. Cuando trabajé en el aula, yo fui director de una escuela rural, primero a 4.000 metros de altura, y luego fui trasladado a otra escuela rural a 3.000 metros de altura. Lugares bastante inhóspitos. En la escuela donde llegué, encontré un profesor. Yo era el director y un profesor. Y entre los dos atendíamos 65 alumnos. Trabajé en esa comunidad 7 años. En los 7 años, el local escolar nos quedó pequeño. Tuvimos que construir con el trabajo de los padres, trabajo voluntario de los padres de familia, construir otro local escolar con aulas ya más amplias, con aulas como exigía el Ministerio de Educación. Entonces, esta escuela llegó a llamar la atención en toda la zona. Y además en esta pequeña escuela, en esta escuela en crecimiento, editamos un boletín que los campesinos lo llamaban una revista. Y decían, la única escuela que tiene su revista es nuestra escuela. Entonces, cuando me retiré, después de 7 años, ya éramos 13 profesores. Y la escuela ya tenía hasta 3er año de educación secundaria. Eso es un logro
que lamentablemente se ha perdido cuando yo me ausenté de la escuela. Ahora nuevamente es una escuela de primaria y nuevamente tiene 3 o 4 profesores. Yo lo dejé con 3. Y aquí permíteme contarte una anécdota. En una ocasión, un día domingo, me visitaron, primero aparecieron 3 profesores, después llegaron 2, a los minutos 3, 4 más, y al final estaban 15 o 16 profesores. Yo me sentí muy contento de saber que los profesores vecinos me visitaban, pero a la vez noté que tenían el rostro adusto, serio, duros, como que algo no estaba bien. Entonces no sentí la visita como una visita fraterna, ¿no? Sino sentí que algo se traía, pero dije, bueno, de repente son mis subjetividades. Les hice pasar al local escolar y ya cuando estábamos ahí reunidos, uno de ellos rompió el silencio y me dijo, bueno, les di la bienvenida, ¿no? Les expresé mi alegría, mi satisfacción de recibirlos. Y uno de ellos me dijo, parece que no sabes el motivo de nuestra visita. Le digo, no tiene por qué haber un motivo especial, habrán querido visitarme. Esta visita tiene un motivo especial. ¿Y cuál es el motivo? Nos estás ocasionando problemas. ¿Que yo ocasionándoles problemas? Sí. ¿Y cuál es el problema que les ocasiona? Nos estás dejando sin alumnos. Yo dejándoles sin alumnos, nunca he ido a hacer campaña a ninguna comunidad buscando alumnos. Acá vienen los campesinos, me dicen, profesor, he comprado mi terreno por acá, he comprado mi casita y quiero matrícula para mi hijo, yo no lo voy a negar. Te mienten. Esa gente, esos niños caminan 2 horas, 3 horas, porque ha corrido la fama que esta es la mejor escuela de la región. Y todos quieren tener a su hijo en la mejor escuela. Claro. Es una anécdota, una vivencia que no olvido. No, y bueno, cuando me hablo de satisfacciones, tengo la satisfacción de haber hecho crecer cualitativa y cuantitativamente a la escuela donde trabajé. Okay. Y en lo que corresponde al otro rubro, al rubro de liderazgo, bueno, he participado, he creado y he dinamizado organizaciones. Algunas de las actividades persisten. La revista Palabra de Maestro, por ejemplo, que creamos de rama magisterial. 30 años después, el actual presidente electo ha usado la frase Palabra de Maestro en todos sus discursos. Pero esa frase ya era el nombre de nuestra revista el año 88. Sí. Muy bien. Y bueno, también participé en la fundación de AILAC, en junio de 1990. Sí, cierto. También con algunos La Habana, reportes. Cuba, para aquellos que no sepan, en La Habana, Cuba, con la presencia del general Fidel Castro, ¿verdad? Ahí estuvieron sedes, representantes de diferentes partes de Latinoamérica pidiendo esta asociación. Y tú estuviste ahí, mi estimado Gustavo, es cierto. Y un amigo en común, que no voy a decir su nombre, por diferentes motivos, por el momento, pero ya después te platicaré, ¿no? También estuvo en esa vez. Oye, Gustavo, también estuviste en la fundación de la... No, yo no, hubiera querido conocer de mano casi a Fidel Castro, pero pues no tuve ese gusto. Nada más lo vi y lo escuché en 2 ocasiones en discursos de más de 8 horas, en el cierre del Congreso de Pedagogía allá en La Habana. Y digo, o sea, en esa ocasión Fidel Castro habló 7 horas ininterrumpidas. Ininterrumpidas, sí, ¿no? Sí, se aventaba sus discursos bien amplios, ¿no? Yo no sabía, la verdad, que tan amplios eran sus discursos, pero queda uno contento de haberlo escuchado, la verdad. Bueno, pues ya me contestaste 2 preguntas sin querer, Gustavo. Me contaste la de mayor logro y te iba yo a preguntar también la anécdota, pero también ya está la anécdota.
Entonces, me queda una pregunta. Hasta este momento, ¿alguna experiencia no exitosa que hayas tenido en cualquiera de tus roles? Claro, ya superado posiblemente en ese sentido, o que te haya quedado por ahí la espinita de, me hace falta esto. ¿Qué será, Gustavo? Porque tú has tenido muchísimo protagonismo en tu país. ¿Qué más hará falta, Gustavo, en ese sentido? En principio, hay un conjunto de cosas que se han hecho, que unas se han registrado, otras no se han registrado. Yo siempre he trabajado con el pensamiento de un maestro peruano que decía, maestro, vuestra valía no depende de vuestro título. Lo tomé muy en serio. Entonces, no me he preocupado mayormente por los grados académicos hasta que ustedes, en una reunión en Lambayeque, me dijeron a través de nuestro amigo José Ramón Favelo, Gustavo, tremendo. Todos, Favelos, y todos tus invitados somos doctores, y tú no eres doctor. Bueno, yo le contestaré, bueno, quien les invita no es Gustavo Rojas, quien les invita es EDUCAP, y en EDUCAP sí hay doctores. Ustedes son parte de esos doctores. No nos referimos a eso, nos referimos a ti como persona. Por lo tanto, los compañeros latinoamericanos me han encomendado hablar contigo para persuadirte para que hagas tu doctorado. Bien, lo voy a hacer. Estoy hablando del año 2007, me parece. Regresé a Lima, de inmediato me fui a la Universidad de San Marcos y me dijeron, tiene que empezar con el bachillerato. Para mí va a ser un compromiso, que una necesidad, porque ya estaba jubilado. Ya me encontraba ya en situación de retiro, así que los grados no me generaban ninguna expectativa personal. Yo quería, fundamentalmente satisfacer la petición de un grupo de amigos muy distinguidos. Entonces, 2 años me pasé en el bachillerato y logré el bachillerato. Me dijeron, su título, su grado de bachiller está en tal oficina, tiene que recoger. Hasta ahora no lo recojo. ¿Por qué? Porque recogerlo implicaba seguir el otro nivel, que es la maestría. Y cuando pregunté quiénes van a ser mis profesores en la maestría, me dijeron, van a ser los mismos del bachillerato y de 2 o 3 que van a cambiar. Entonces mi reacción fue, si van a ser los mismos, no tengo nada que hacer acá. Así que decidí no continuar. Y más bien me dedico a hacer investigaciones de manera personal y con algunos amigos que también les interesa el tema de la educación. Un momentito. Sí, sí, sí. Hasta que me anuncia que se descarga la batería. Oye, Gustavo, pero algo que no considero, con todo el respeto que me merecen mis amigos cubanos, doctores, entre ellos Favelo, es de que hay personas que son más que tener un grado académico. O sea, creo que esa parte de apreciación en cuestión del grado y creo que muchos que tenemos un grado académico, por ejemplo, de doctor, no hemos ni siquiera hecho la mitad de lo que tú has hecho, mi estimado, ¿no? Y además, creo que obtener un grado nos mete en otra dinámica y nos aleja a veces de lo interesante de la vida. ¿Y tú? Con esa cuestión de que, digo, o sea, tienes un título, eres profesor de educación primaria, pero has hecho más por un país completo que muchos que somos doctores que no hemos hecho, como decía yo, ni la mitad. Así que esa parte creo que no considero. Hay doctores, hay maestros de vida, y tú eres uno de ellos, mi estimado, ¿no? Es bien importante esa parte. Pero bueno, oye, Gustavo, el tema que nos reúne es sobre la crisis de la educación peruana.
Y pues a partir de las visitas que hice contigo a Perú y otras que he hecho con la gente de la Universidad de Hamburgo que está trabajando en la parte de Huamanga, ha crecido mi afecto por tu país y no necesariamente por la Inca Kola nada más, ¿no? Sino también por los seres humanos que yo veo con una gran avidez de aprender y seguir aprendiendo. ¿Qué pasa en Perú con eso de la educación? Bien, la educación en el Perú se encuentra en crisis desde siempre. Todo el siglo XX, la educación peruana ha estado en crisis. Ya José Carlos Mariátegui, Manuel González Prada, entre otros, al principio del siglo ya hablaban de la crisis de la educación peruana. Esta crisis se ha ido agudizando en la medida en que se agudizaba la crisis económica, al punto que en el año 2003 la educación ha sido declarada en emergencia por el gobierno de ese entonces. Plantearon como alternativa de solución a la crisis un proyecto orientado o centrado fundamentalmente en la tecnología. A este proyecto lo llamaron el Plan Huascarán y a muchas escuelas, fundamentalmente urbanas, las dotaron de computadoras. Y a los profesores les capacitaban en temas de cómo manejar las computadoras. Esto no dio resultados. Pasó este gobierno y luego los nuevos gobiernos plantearon como alternativa de solución la meritocracia, donde los profesores tienen que acumular títulos sobre títulos, grados sobre grados y posgrados para ir, según ellos, elevando su calidad profesional y por lo tanto diseñaron una escala de remuneraciones de acuerdo a la evaluación que hacían sobre la base de los títulos. En el momento tenemos más de 1.800 doctores en educación. Y la crisis no ha dado señales de disminuir. Al contrario, cada vez se profundiza. Las universidades sacan profesionales de todo tipo y muchos de ellos terminan siendo taxistas y otros motocarristas. Entonces, la educación se encuentra ahora en una situación de emergencia. Y tenemos justo, con motivo coincidentemente con el bicentenario de la independencia nacional, tenemos un gobierno que debe iniciar sus funciones el 28 de julio próximo, que propone cambios. Y sobre esos cambios estamos alcanzando como iniciativas que los cambios que ha ofrecido en campaña y que debe sentirse desde el primer día de gobierno, deben estar orientados fundamentalmente al tema de la educación formal y también de la educación informal. Tenemos nosotros un canal de televisión nacional y una emisora nacional, que son del Estado. Tanto el canal como la emisora son los canales, o es el canal y la emisora menos sintonizada en el país, porque le han hecho creer a la población que los programas culturales son aburridos. Y nosotros creemos que no. Los programas culturales no son aburridos ni tienen por qué serlos. Que lo hagan a propósito, aburridos, ya es otra cosa. Entonces el planteamiento es de que Radio Nacional del Perú y el Canal 7 de televisión, que es el canal del Estado, deben de servir para la emisión de programas culturales de todos los sectores de la población.
donde tengan participación los niños, los adolescentes, los jóvenes, adultos mayores, campesinos, obreros, profesores, científicos, médicos, todos los sectores sociales deben de expresar su voz, sus inquietudes por estos dos canales. Y definitivamente eso va a dejar de ser aburrido, porque toda la gente se queja de que los programas comerciales de televisión emiten programas basura. Entonces, si ellos emiten programas basura, el Estado está en el deber de emitir programas culturales. Además, estamos proponiéndole al nuevo presidente, ojalá lo acoja, que deberían dar un dispositivo para que todos los canales de televisión, que en el Perú el 2020 son 2008, y todas las emisoras radiales, que son más de 5.500, deberían de destinar 30 minutos para programación cultural. Siendo así, todos los días tendríamos 7.500 y más programas culturales en el país. Y de esa manera contribuiríamos, mediante la educación informal, a recuperar los valores tanto éticos, morales, estéticos, entre otros. Porque hay una queja permanente en todos los niveles de que cada vez perdemos valores, cada vez la escuela hace menos y todo se responsabiliza a la escuela. Yo pienso que la pérdida de valores no es responsabilidad de la escuela ni de la familia. Es responsabilidad del sistema económico, político y social vigente. Y tanto la familia como la escuela, en todos sus niveles, son víctimas de este sistema. No son los causantes de la crisis de valores ni de ninguna otra crisis. También sufren sus consecuencias. Hay otra cosa que estamos planteándole al gobierno para salir de la crisis o de la emergencia educativa. Debería dotar a cada escuela de un conjunto de libros que podría llamarse Biblioteca Básica del Profesor. Una biblioteca que debe tener fundamentalmente libros relacionados con filosofía, diccionarios filosóficos, diccionarios de ciencias de la educación, libros sobre valores, libros sobre desarrollo humano y naturalmente sobre las ciencias vinculadas directamente con la educación. Todo esto está en el nivel de la propuesta que estamos planteando ahora y además estamos planteando como iniciativa para salir de la crisis la formación de un ente autónomo que debería llamarse tentativamente por ahora Centro de Altos Estudios de Ciencias de la Educación. Los militares en el Perú tienen el Centro de Altos Estudios Militares y los educadores también necesitan de un centro de altos estudios sobre temas de ciencias de la educación. De ese modo, no habrá excusas para decir que los maestros no leen. No habrá excusas para decir que los maestros son capacitados y bueno, y nada sucede. Son capacitados en temas de moda y luego son evaluados en temas con otra moda. De esa manera no podemos avanzar. Pero si ponemos ahí un centro de altos estudios de ciencias de la educación y en cada escuela ponemos una biblioteca básica del profesor, los profesores tendrán ya otra manera de responder a los problemas educativos y sociales del país. Tenemos en el Perú lo que en el Ministerio de Educación llaman la carrera magisterial.
Y la carrera, como ya lo dije hace un momento, permite ascensos de acuerdo a títulos y grados. Pero como por ahí la educación no mejora, creemos que esta carrera debe evaluar a través del Centro de Altos Estudios de la Ciencia de la Educación, debe evaluar trabajos de investigación que los profesores realizan en su comunidad, realizan en su escuela sobre temas concretos. De esta manera, quien más investiga tendrá un nivel superior. Porque hay un dicho, hay un pensamiento que lo repetíamos mucho en la década del 70. Quien no investiga no tiene derecho a hablar. Y además, investigar un problema es resolverlo. Si los profesores no investigan los problemas de su área laboral, de su área de conocimiento, ¿quién lo va a hacer? Esto de seguir recibiendo recetas del Banco Mundial y aplicarlos cuando a los ingenieros del Banco Mundial o a los economistas del Banco Mundial les parece, no va a ayudarnos a resolver los problemas de la educación en el país. Nosotros tenemos una rica experiencia a través de EDUCAP, de haber organizado los encuentros de personajes célebres con su pueblo. Aquí en el Perú tenemos, por ejemplo, un escritor ya fallecido que escribió una novela extraordinaria sobre maestros de frontera llamado Mateo Paiva el Maestro. Y hemos organizado encuentros anuales de Mateo Paiva con su pueblo en el lugar de nacimiento y en la fecha de nacimiento del autor. Y esto ha concitado la atención de muchísimos profesores, no solamente de la zona, sino de diferentes regiones del país. Estamos pidiendo que el Ministerio de Educación, con este nuevo gobierno, propicie el encuentro, por decir, de César Vallejo con su pueblo en Santiago de Chuco. El encuentro de José María Arguedas con su pueblo en Andahuaylas. El encuentro de Federico Barreto con su pueblo en Tacna. De modo que los profesores o público en particular, estudiantes o quien sea, que quiera conocer acerca del pensamiento y de los mensajes educativos que nos han dejado poetas, escritores, historiadores, tengan que acudir a estos encuentros que se realizan que nosotros lo realizamos en la Plaza de Armas del pueblo de Zaposoa, cuando hacemos el homenaje a Francisco Izquierdo Ríos, y también debería hacerse en la plaza principal de los lugares donde nació el personaje al cual se rinde homenaje. Todo esto no requiere presupuesto, todo esto no requiere normativas especiales, simplemente requiere actitud. Y otra cosa que estamos planteando, que si se hace, realmente va a ser un acto revolucionario. Los trámites en el Ministerio de Educación tienen que ser tan ágiles como los trámites que se hacen en los bancos. No es ya permisible que con tanta tecnología un expediente en el Ministerio de Educación tenga que demorar 3 o más meses. Ayer en una reunión de trabajo yo les decía a los profesores, por ejemplo, si quiere trasladarse de una provincia a otra usando la tecnología, el aplicativo correspondiente, dice, bueno, y le dará opciones, ¿no? ¿A qué provincia? Pone provincia tal. Elige la provincia, ahí le saldrán las opciones. Hay para tales y tales
de sitios, o simplemente, si hay vacante, hace el clic, opción de traslado de inmediato. No se justifica de que para solicitar un traslado de un lugar a otro tenga que pasar meses y sobornar empleados o funcionarios para que salga su resolución. Y así como eso, todo trámite que se haga en el Ministerio de Educación y posteriormente en los demás ministerios deben de ser ágiles. Así que eso revolucionaría todo lo relacionado con la gestión administrativa y naturalmente también permitiría una disminución de presupuesto. Porque aquí en el Perú, en el Ministerio de Educación, tenemos más de 4.000 empleados. ¿Para qué? Simplemente para demorar los trámites, no es para otra cosa. Todo esto, mi querido Flavio, espero que a alguien le pueda servir para reflexionar. Bueno, pues así ha sido nuestra jornada el día de hoy, con la participación del maestro Gustavo Rojas Vela desde el Perú, hablando sobre la crisis educativa en su país. Feliz día.